Maishapa, ñande yarata pendero basa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Seguimos con la cuarta categoría gramatical. Ñen, buerare coatuj. Coarape aguerupe m, ñeete ya, adverbio. Ñeete ya heise, ñe omoambue coaba. Ñeete vape, terauque guape, tena ambue, ñeete yape. Adverbio es la palabra que sirve para modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Aipotá, pema eco ape. Ñeete ya, adverbio. Ñemojenda, clases. Ñeete ya, tecoguá. Ñeete ya tecoguá hice adverbio de modo. Ñeete ya tendaguá. Ñeete ya tendaguá hice adverbio de lugar. Ñeete ya araguá. Ñeete ya araguá hice adverbio de tiempo. Ñeete ya papiguá. Ñeete ya papiguá hice adverbio de cantidad. Ñeete ya oporanduba. Ñeete ya oporanduba hice adverbio de interrogación. Ñeete ya omoneiba. Ñeete ya omoneiba hice adverbio de afirmación. Ñeete ya ombotobeba. Ñeete ya ombotobeba hice adverbio de negación. Techapuna, aquí les traje unos ejemplos de la clasificación de ñeete ya, adverbio. Oiko pua epona. Pua epona viene a ser el adverbio de modo. Sabemos que el adverbio sirve para modificar al verbo, en este caso oiko, le modifica al verbo oiko. Adverbio de lugar, eike coape. El adverbio de lugar, coape. Entra aquí, sería la traducción. Adverbio de cantidad, oweru coanga. El adverbio de tiempo sería coanga. Trae ahora. Adverbio de cantidad, aguatá jetá. El adverbio de cantidad es jetá. Camino mucho. Adverbio de interrogación, moopareco. En este caso es moopa, el adverbio de interrogación. ¿Dónde vivís? Adverbio de afirmación, nei ajatama. Bueno, ya me voy. En este caso el adverbio es nei. Adverbio de negación, aninenase. Ani es el adverbio de negación. No llores. Peisha, aguerupe m, ko techapuna. Peisha es un ame con boepu. Ya yo ya llegué con eno. Ya yo ya bebé.